Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como pueden ver el título, cumpleaños, una fiesta pagana. Y hoy nomás quiero compartir a ustedes, hermanos, el por qué nosotros como israelitas, cuando nosotros sabemos quiénes somos, quién es realmente nuestra nación, quién es nuestra gente, como pueden ver en la pantalla, esto es lo que conforma las 12 tribus de Israel. Tenemos a los morenos de América, los antillanos caribeños, los haitianos, dominicanos, los centroamericanos, los puertorriqueños, los cubanos, los nativos americanos, los de Argentina, Chile, de Colombia, Uruguay, los mexicanos, todos esos nosotros conformamos las 12 tribus de Israel, y el Señor nos ha dado esta verdad, como hemos entrado en esta lección, dice esta lección de Isaías 11 y 10, que el Señor iba a ser, un estandarte, iba a ser, que básicamente es la verdad, nos iba a regresar, nuestra nacionalidad y las costumbres y las maneras, que tenemos que ser, y eso es parte de eso es parte, de nuestro pueblo, saber cómo comportarse, porque como dice en Jeremías 6 y 16, esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo? El camino que se nos dio, en un principio, el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque el Señor, porque Yahweh, Bahashem Yahabushai, va a estar con nosotros a nuestro favor, man. Dice, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Esa es la actitud de mucha de nuestra gente que tiene. Ellos no quieren dejar las costumbres que se les han enseñado. Ellos dicen, no, pues es que nosotros crecimos ya con eso y eso ya es parte de nosotros. No, man. Eso no es parte de ustedes y no va a ser parte de ustedes, man. So, voy a empezar aquí. Bueno, ya dije una escritura, pero este es Deuteronomio 7 y 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. La palabra santo significa separado. Como lo vemos aquí. Quatash, que significa apartado, separado. Y el Señor hizo eso con una nación, hizo con una gente, man. Y aún en esa gente separó a gente de la gente separada, ¿sí me entienden? Porque de la gente que el Señor separó, no todos andan, obedeciendo al Señor, no, porque el Señor separó a unos que sí lo iban a obedecer, porque la mayoría de nuestra gente tienen esta mentalidad. No, ese no es el camino que queremos. ¿Por qué? Porque siempre han querido seguir a las naciones. Se lo dijeron al profeta Samuel, que ellos querían ser como las demás naciones, man. Cuando querían un rey. ¿Ya ves? Continuando Deuteronomio 7 y 6, dice, porque tú eres pueblo santo, o separado, para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya ves? No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con manos poderosas y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y la única nación que el Señor hizo eso fue a la nación de Israel. A nadie más el Señor lo ha hecho. Por eso es que el Señor nos dijo eso, man. Nos dio leyes, estatutos, nos dio maneras de comportarnos, maneras de cómo servirlo. ¿Quieres festejar una festividad o un día alto?
festeja las cosas que el Señor nos dio, man. Como la Pascua, ok, los panes sin levadura, las enramadas, ok, Hanukkah, ok. Hay diferentes fiestas y podemos tener, no hay nada de malo tener una convivencia y festejar y no tomarnos unos traguitos y andar contentos, ok, alabando al Señor, man, por darnos esa felicidad, porque eso es lo que deberíamos de hacer cuando estamos felices, ok. Porque el Señor nos dijo aquí en Jeremías 10:1, dice, oíd la palabra de Yahweh, oí la palabra que Yahweh, Bahashem Yahushai, ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel, ok, al pueblo de Israel. Así dijo Yahweh, Bahashem Yahushai, no aprendas el camino de las naciones, ok, el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, ok, y vamos a entrar en un poquito de información, man, acerca de esto de los cumpleaños y todo eso. Y lo único que vamos a ver son supersticiones vanas, supersticiones que no tienen valor, ¿ok? Dice, porque el leño del bosque cortaron de obra de manos de artífice con buril, ¿ok? Todo lo que las naciones hacen, eso no tiene sentido y no tiene valor, man, ¿ok? Es estúpido. Por eso las escrituras los consideran como animales o como muertos, ¿ok? Animales, ¿por qué? Porque siguen sus instintos, ¿ok? Tú puedes ver a un perro ahí lamiéndose la cola todo el tiempo, man, o oliéndole la cola a otro, y eso es asqueroso, man. ¿Ok? Tú como una persona cabal, tú no lo vas a hacer. ¿Ok? Es lo mismo, las otras naciones hacen cosas que no deberíamos de hacer, man. Porque el culto a ídolos es lo que trae todo tipo de perversidad. ¿Ok? El culto a ti mismo, el culto a tu madre, el culto a quien sea, al dinero, trae cosas malas, man. Pero si tú tienes culto al Señor, vas a entender que lo tienes que temer y que tienes que guardar una actitud. Y eso es lo que el Señor nos ha dado de regreso, ¿ok? Como una nación, mandando su espíritu, man. Alright? So, continuando aquí, man. Alright, porque como aquí tenemos un poco de historia, o voy a sacar, básicamente un poco de información, alright, y busqué los cumpleaños, okay, origen y el cristianismo. Dice, las varias costumbres que la gente observa hoy en día al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. Ok, todo esto, hermanos, hay que acordarnos, esto es vano, esto no tiene sentido, ok, son paganos, ok. Dice, en la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas que la complementan, tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba sus cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. ¿Ya ves? No tiene sentido. Porque el que te tiene que proteger y tiene que hacer eso es el Señor. Alright? Dice, hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. ¿Ok? Y en esos tiempos, ¿ok?, era la iglesia primitiva. ¿Ok? Y ellos entendían aún que eso era una costumbre pagana, man. Después de con el tiempo y todo eso vino la iglesia católica, vino Constantino el Grande, y él creó realmente la iglesia católica, ¿ok? Y porque la iglesia católica significa iglesia universal, en lo que juntó a paganos con israelitas, o más bien juntó a todos en una misma religión, ¿ok? De ahí es que viene el cristianismo, o el cristianismo moderno, ¿ok? El que aceptas a toda la gente, que acepte al Señor. No, man. Ok, el Señor solamente aceptó a una nación. Y esa nación la va a volver a aceptar, man. Ok. El Señor nada más a esa nación. Ok, y la nación y las otras naciones no pueden acercarse al Señor. Eso va a ser en el reino, eso va a ser en el otro lado, man. Pero todo tiene su orden. Ok.
So, cuando vino Constantino el Grande, hizo la Iglesia Católica, juntó a todos los pueblos, entonces empezaron todos a celebrar costumbres paganas como el cumpleaños, ¿ok? Pero en el cristianismo primitivo, porque antes, estaba hablando en el cuarto siglo, ¿ok? Y Constantino el Grande vino más o menos en los 300 y algo, ¿ok? So, antes de eso, ¿ok? Los hermanos, la iglesia primitiva, la verdadera iglesia cristiana primitiva, ellos entendían bien, ¿ok? Que eso era una costumbre pagana y muchas de las cosas más, ¿ok? Dice, la costumbre de rodear la tarta de velas viene desde la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración de cumpleaños era un rito pagano. No fue hasta el siglo IV cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños del Señor Yahushua. El 25 de diciembre en Occidente y el 7 de enero en Oriente. Y todo eso es blasfemia, man, porque en las escrituras no hablan, okay, de que nosotros observábamos y, teníamos por costumbre celebrar nuestros cumpleaños. Porque como hemos entrado, eso es de los paganos, man. Okay, y ahora poner que el Señor nació en Navidad, en diciembre o en enero, en tiempos de, básicamente, de invierno, eso no tiene sentido. Las escrituras no dicen cuándo fue el día del nacimiento del Señor, pero podemos especular que fue por primavera. ¿Ok? Porque Él representa la vida y toda la vida regresa en primavera, man. ¿Ok? Eso no tiene sentido, man. O cuando lo acostaron en el pesebre, ¿no lo iban a dejar allí en invierno, man? No. ¿Ok? So dice... Y digo eso porque los inviernos por allá en ese, en ese lado son fríos, man. ¿Ok? Son fríos. ¿Ok? Dice, esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios cumpleaños, uniéndose a los de su Salvador. ¿Ya ves? Restos de este sentido cristiano del cumpleaños quedan en una antigua tradición alemana que ponían en las tortas de cumpleaños, que son los pasteles, la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero, más una vela grande que era la luz de la vida o la luz, ¿ok? Aquí dice Cristo, ¿ok? So, eso era costumbres paganas, me lo empezaron a mixtear, lo empezaron todo hicieron un remix de todo eso, man. Dice, con el ascenso del cristianismo, la tradición de celebrar los cumpleaños cesó por completo. O sea, la que dice, los primeros seguidores de Yahushua y el Señor creían que los niños entraban en este mundo con sus almas ya manchadas por el pecado original de Adán. Ok, que eso es... dice... Salak, hermano, dice, el mundo era un lugar duro y cruel, donde no había razón para celebrar el cumpleaños de nadie. ¿Ok? Y eso es un punto en el que Job hizo. ¿Ok? Cuando nosotros leemos Job 3, todo esto, lo que él está entrando es en la aflicción en el que él estaba. Y él no estaba viendo el día de su nacimiento algo bonito. Él lo condenó y no le gustó. ¿Ok? Ahora todo esto que vamos a leer lo podemos aplicar a una nación y a nuestras propias vidas, ¿ven? Porque como dice aquí, right? Dice que el mundo era un lugar duro y cruel, donde no había razón para celebrar el cumpleaños de nadie. ¿Ok? Porque cuando nosotros nacemos, nosotros venimos a cumplir una sentencia que el Señor nos dio, de acuerdo a lo que nosotros hicimos en nuestra vida pasada. Porque eso es lo que tenemos que entender, el proceso de la muerte. La muerte no acaba no más hoy cuando te mueres y ya dejas de existir. No, man. Tu espíritu regresa al Padre que lo dio y tu carne regresa a la tierra.
pero tu espíritu regresa con el Señor y es juzgado. ¿Ok? Y después es mandado a la tierra a cumplir su sentencia. ¿Ok? Como está escrito aquí en Cuarta Esdras 14, y voy a empezar desde el 34, dice: por lo tanto, si es así que sojuzgas tu propio entendimiento y reformas tus corazones, serás mantenidos con vida, y después de la muerte obtendrás misericordia. Ok, so si tú cambias tu manera de ser, right, y regresas a los caminos antiguos y básicamente razonas que no estás haciendo bien y te vuelves al Señor, so dice, después de la muerte obtendrás misericordia. ¿Ok? Porque después de la muerte vendrá el juicio. ¿Ok? Y juicio no siempre significa una sentencia mala para ti. No puede ser una sentencia buena. Juicio simplemente significa una decisión. ¿Ok? Que se tomó acerca de ti. Right? So, después de la muerte vendrá el juicio cuando volveremos a vivir. ¿Ok? Es simple y plano. Y entonces serán manifiestos los nombres de los justos y las obras de los impíos serán declaradas, de acuerdo, ¿ok?, con tu sentencia. Si el Señor te mandó paralítico, entonces quiere decir que pues el Señor te castigó por las cosas que hiciste en tu vida pasada. O si un bebé es explotado en un hospital, pues entonces quiere decir que tú lo mereciste porque en tu vida pasada hiciste algo, porque hay falta de entendimiento cuando viene a bebés. No, pero es que ellos no han hecho nada, es que ellos apenas vinieron a este mundo. Bueno, pero tienes que entender que ellos tuvieron que pagar, porque simplemente, si no lo merecían, simplemente el Señor no los hubiera puesto en esa situación. Así de sencillo es. El Señor es justo en todo lo que hace y todo lo que pasa. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que entender por el proceso de la muerte. Eso es una de las cosas principales y fundamentales para nosotros, entender. ¿Qué pasó? ¿Eh? No, ya, ve para allá, man. Sala que, hermanos, es que ustedes saben con los niños, man. Pero, regresando. Dice, actualmente algunos grupos cristianos como los Testigos de Jehová conservan la tradición cristiana antigua de no celebrar cumpleaños por considerar lo contrario a sus principios, es decir, un ritual pagano. Ok, aquí dice ciertas escrituras como Génesis 40, que habla del cumpleaños del faraón. Mateo 14:6 habla del cumpleaños de Herodes, igual que Marcos 6:21. ¿Ok? Y eso es lo que estaban haciendo paganos, man. ¿Ok? La noción de una fiesta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este periodo en general. Dice, había otra razón por lo que los primeros padres de la iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños. Ellos consideraban estas festividades originadas entre egipcios y griegos como reliquias de las prácticas paganas. Ya ves, todo esto regresa una y otra vez a que esto no pertenece a nuestra nación. ¿Quieres festejar algo? Festeja las cosas que el Señor dio, man. Ahora, no hay nada de malo con que te regocijes y tomes y festejes y, te lo pases un buen tiempo, man. Pero ya dijimos, ¿por qué ese día en especial? ¿Ok? Porque, final de cuentas, cuando tú estás en... Tú lo puedes ver, man, ya sea que tú cuando eras pequeño, porque yo lo puedo decir, yo cuando era niño y a mí me festejaban mi cumpleaños, yo estaba en un espíritu, ¿cómo se llama? Rebelde, man. Yo quería todo, estaba caprichoso, porque era mi día y yo quería en mi día que todos me hicieran lo que yo quería y nomás te pone en un espíritu de demonio, man. O que de soberbia. De chillón, lo puedes ver en un niño, man. Cuando sabe que es su cumpleaños, ¿ok? Dice, los hebreos de más tarde consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la adoración idolátrica, un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que veían de las costumbres
comunes que estaban asociados con esos días. ¿Ya ves? Dice, en el año 245 después de la era cristiana, cuando un grupo de antiguos historiadores cristianos trató de fijar la fecha exacta del nacimiento del Señor, la Iglesia Católica consideró sacrílega esta investigación, proclamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento del Señor como si fuera un faraón. ¿Ok? Esto es antes, ¿ok? Del lo que estábamos leyendo del siglo IV. ¿Ok? Antes de que Constantino viniera y hiciera todo ese remix. ¿Ok? Dice, los griegos creían que toda persona tenía un espíritu protector o demonio que estaba presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ella durante su vida. Este espíritu tenía una relación mística con el Dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. ¿Ok? Los romanos también aceptaban esta idea. Porque son la misma gente. Por eso tienes la cultura grecorromana. ¿Ok? La cultura clásica. ¿Ok? Porque es lo mismo. Adoptaron sus mismas costumbres. Dice, esta idea fue transmitida al campo de las creencias humanas y se reflejó en la idea del ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. La costumbre de las tortas o bizcochos o los pasteles con las velas encendidas comenzó con los griegos. Se ponían sobre los altares del templo de Artemisa. Las tortas redondas como la luna, hechas con miel, que tenían cirios encendidos. La creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Y eso es lo que no te dicen tu familia. Antes de soplar las velas, pide un deseo. Y ahí tienes, a la gente cerrando los ojos y, según pidiendo lo que, man. Ya ves, porque todo eso es vano, man. Y el Señor está en contra de eso, man. ¿Por qué? Porque no siguen lo que Él mandó. Porque ustedes como una nación tienen la obligación de hacerlo. No es que si quieres, no es que si te quieres convertir o no. No, es que eres. Y el Señor hizo un pacto con ustedes, ¿ok? Por eso es que Moisés derramó sangre sobre nosotros, ¿ok? Para hacerlo, para sellarlo. ¿Ya ves? Ahora, cuando vino el Señor Yahushua y se sacrificó y todo eso, ahora estamos bajo gracia, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir las leyes. Por eso es que, Pablo, porque muchos de ustedes cristianos, man, quieren venir a anular la ley. Y cuando el Señor Yahushua dijo que ni Él vino a hacerlo, sino vino a cumplirlo, ¿ok? Y su vida fue un ejemplo de que Él vino a cumplir la ley, los profetas, todo, ¿ok? Porque está escrito sobre Él, ¿ok? Y esto es lo que Pablo dijo. Alright, dice Romanos 3:30, dice, porque Yahweh, Bahashem Yahushai es uno, y Él justificará, no, que no quiere decir que es uno, ¿ok? Porque también eso viene algo de la Trinidad, ¿ok? Y, cuando, no quiero que se malinterprete porque dije el nombre del Padre, del Hijo y después es uno. Pero cuando las Escrituras dicen, ¿ok? Como el Señor Yahushua dijo que el Padre y Él son uno, no quiere decir que son la misma entidad. Simplemente que están en la misma mente, están en la misma mentalidad, ¿ok? Como tú y tu mujer. Ustedes son uno, pero no son el mismo espíritu, ¿ok? Pero anyway, dice, porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe, lo dice mejor aquí en la NTV. Este es Romanos 3:31, dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Y sabes por qué? Porque la ley nos explica qué es lo que le agrada al Señor. Y si tú tienes fe, ¿ok? Que la fe trae temor, ¿ok? Trae esperanza. Alright, si tú tienes fe, tú vas a tratar de agradar al Señor. ¿Por qué? Porque crees en Él genuinamente, verdaderamente. ¿Ok? Y vas a hacer lo que a Él
le agrada. Y no vas a andar ahí, festejando tus cumpleaños and shit. Porque esas son costumbres paganas. El Señor no quiere que te comportes como la demás gente, man. ¿Ok? No hay nada de malo, que hagas una carnita asada. Pero ¿por qué ese día? ¿Ok? Dice, los cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. De modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra sus cumpleaños y le traen buena suerte. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son parte intrínseca de una fiesta. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen poder para bien o para mal, porque en ese día uno está más cerca del mundo de los espíritus. ¿Ok? Todo eso es vanidad, como está escrito en Jeremías 10:1. Dice, oíd la palabra. ¿Ok? Y lo voy a volver a leer. Ya sé que ya lo leí, pero otra vez, man. Dice, oíd la palabra que Yahweh, Bahashem Yahabushai, ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. ¿Ok? Porque nosotros, la nación de Israel, es la única nación que el Señor nos ha dicho que nos comportáramos de cierta manera, man. ¿Ok? Como está escrito en Salmos 147:19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Ya ves? El Señor no le ha dado maneras de comportarse, no le ha dado profecía a las otras naciones, no ha tenido una relación cercana, ¿ok? Como la tiene con Israel, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como leímos, Israel fue separado para hacerle un pueblo especial, para que se comporte de tal manera, man. Porque Israel significa el príncipe del poder, el príncipe de Dios, ¿ok? Y un príncipe tenía que tener una manera de comportarse. ¿Por qué? Porque él iba a ser el rey, man. ¿Ok? Y eso es todo lo que, es lo que fuimos nosotros separados a hacer. ¿Ok? Dice, versículo 2, así dijo Yahweh, Bahashem Yahabushai, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, las maneras en que ellos viven, las maneras en que ellos festejan, las cosas que ellos hacen, son vanos, no tienen sentido, no tienen valor. Ya ves, por eso es que el Señor nos reprende cada vez que queremos hacer, y lo podemos ver en la historia. Nos ha ido mal cada vez que queremos ir tras los caminos de las otras naciones, man. Pero ya, man, ese es el punto. Ustedes, hermanos, pueden leer Job 3 y el punto es claro, man. Él estaba quejándose y no dando un halago a su día de nacimiento. En cambio, él estaba maldiciéndolo. Porque la situación en que nosotros estamos hoy en día no es para que andes ahí festejando tu día de cumpleaños. Es como si tú y tu familia, te meten a ti a la cárcel y tú y tu familia van a festejar el día en que fuiste encarcelado. No, man. La escritura dice que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Por qué? Porque como, nomás voy a ir al punto aquí. En versículo 16, Job 3:16 dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? ¿O por qué no fui abortado? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Diciendo que hay paz, que hay descanso en el mundo espiritual, man. ¿Por qué? Porque todo está en orden. Estás con Yahweh, Bahashem Yahabushai, man. ¿Qué mejor lugar que estar ahí? Ahora, no diciendo que nosotros nos queremos morir y suicidar and shit, pero la condición en que nosotros estamos, entendemos que es mejor estar con el Señor. Por eso Pablo dijo,
Si muero es ganancia, pero si me quedo, pues también, porque tiene un propósito que hacer, man. ¿Ok? Y eso es el entendimiento de la muerte, man. ¿Ok? Y el por qué nosotros no participamos en cosas que este mundo hace, como los cumpleaños. ¿Ok? Simplemente porque es una, una costumbre pagana, man. ¿Ok? Y ahora, shit. Yo en el pasado, yo expresé a mis padres que a mí no me gustan que me festejen mis cumpleaños. Aunque ahora ellos no van a respetar. Ellos todavía te van a mandar año tras año ese mensajito que te digan. Lo único que tienes que decir, muchas gracias mamá, te quiero mucho y seguir la paz, no diciéndole, hey, no me digas sí. Y you know, nomás mantén la paz, man, porque ellos a final de cuentas no entiendes. Pero tú sí, ¿ok? Tú sí, ¿ok? So, eso es todo, hermanos. Yo no espero que el punto sea dado y ustedes sean edificados. ¿Ok? Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.